Entonces vamos a terminar con esto antes de ir con algunos tipos de fuerza y cómo actúan, que eso lo vamos a revisar en nuestro libro de la asignatura. Bien, las tres leyes de Newton que sirven para describir el comportamiento de las fuerzas y cómo afectan estas a los movimientos de los cuerpos son la ley de inercia, dice un cuerpo mantiene su estado de movimiento, o sea, movimiento rectilíneo uniforme o en reposo, mientras la fuerza neta sobre ese cuerpo sea cero. O sea, pueden estar actuando fuerzas sobre ese cuerpo siempre y cuando esas fuerzas se cancelen. Como por ejemplo aquí, ¿qué fuerzas actúan sobre una caja que se encuentra en reposo en el piso? Actúa la gravedad o peso, que es la fuerza con la que la Tierra tira a esta caja, y hay otra que ejerce el piso sobre la caja y que contrarresta la fuerza de gravedad, que es la llamada fuerza normal, que es la que habíamos hablado, que es la que siempre está actuando en forma perpendicular a la superficie. Normal es otra manera de decir perpendicular en matemáticas y por eso la fuerza lleva ese nombre. La segunda ley, perdón, es la aceleración que sufre un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente, fuerza igual masa por aceleración. O sea, mientras mayor la masa, para una misma fuerza su aceleración va a ser menor. O mientras, si queremos darle más aceleración a una masa dada, tenemos que aplicarle más fuerza. Y la tercera es todo cuerpo que ejerce una fuerza sobre otro, sufrirá una fuerza de reacción igual y en sentido opuesto que proviene del segundo cuerpo. Bien, o sea, si es que aquí yo, a ver si es que aparece. Ahí, por ejemplo, está mi gata que está lavándose. Si yo la empujo, no solamente mi gata va a sentir la fuerza con la que yo la empujo, sino que va a haber una reacción que es la fuerza que ejerce la gata sobre mi mano. Y con reacción no me refiero a cómo la gata va a reaccionar, por ejemplo, se va a enojar si yo la empujo muy fuerte, sino que nos referimos a una fuerza que actúa en dirección y sentido opuesto a la fuerza con la que yo estoy actuando. Que el ejemplo, recuerdo que vimos un ejemplo en un video que era con una bola que chocaba con otra. Supongamos que esta, que es mi mano derecha, choca con mi mano izquierda y la va a empujar, y al empujar a la mano izquierda, mi mano derecha se frena. Entonces el movimiento es así. Bien, eso quiere decir que hubo una fuerza que puso en movimiento a la bola que representa mi mano izquierda, que es la fuerza que ejerce mi mano derecha. Pero mi mano derecha se estaba moviendo y de repente frena porque hay una fuerza que la hace frenar, y es la reacción, o sea, la fuerza que le ejerce mi mano izquierda a mi mano derecha. Entonces, en base a esto, habíamos comenzado a desarrollar unos ejercicios. El primero es el que ya respondimos, el segundo es el que vamos a responder ahora. Dice, 3 personas tiran de un bloque de cemento usando cuerdas. 2 personas tiran del lado derecho con fuerzas 20 newton y 30 newton, mientras que otra persona tira del lado izquierdo con una fuerza de 60 newton. Dibuje la situación, determina la fuerza neta y hacia dónde se mueve el bloque. Y para eso entonces vamos a ir a dibujar acá. Dado que dice explícitamente dibuje la situación, si no ustedes podrían pensar en resolverla sin dibujar. Esto lo vamos a guardar. Matemáticas segundos, 4 del 9. Y vamos a hacer otro. En blanco. Entonces esto dice, 3 personas tiran de un bloque de cemento usando cuerdas. 2 personas tiran del lado derecho, mientras que otra persona tira del lado izquierdo. Entonces vamos a dibujar el piso. De acá, vista horizontal, sí. Vamos a dibujar el bloque. ¿Qué pasó? Quedó agarrado a esta línea de la recta. Ahí sí. Dibujamos el bloque y debemos dibujar, voy a hacer un poquito más alto, así. Y tenemos que dibujar 3 personas que tiran, 2 personas tiran del lado derecho, mientras que una persona tira del lado izquierdo. Entonces, aquí una persona. Puedo renombrar. ¿Cómo aparece el nombre?
Text. Arrange. Ya, ahí sí, excelente. Vamos a tener dos personas de este lado y una persona del otro lado. Tiran del lado derecho con fuerzas 20 y 30, mientras que una persona tira del lado izquierdo con una fuerza de 60 newton. Entonces aquí vamos a dibujar una línea que va desde el bloque a la persona 1 acá. Hay otra persona que tira de acá acá y esto lo vamos a mover para que quede más claro y ahí sí. Y otro entonces que va a tirar desde la izquierda. Vamos a poner ahí. Ya. Súper. Entonces las personas del lado derecho usan una fuerza de 20 newton y 30 newton respectivamente, que se nos vamos a poner aquí encima de sus cabezas. 20 newton. Y esto va a ser 30 newton. Mientras que del otro lado vamos a tener una fuerza de 60 newton. Dibuje la situación, eso ya lo tenemos listo, determina la fuerza neta y hacia dónde se mueve el bloque. Bien, entonces ahora vamos a ver cómo es que determinamos la fuerza neta. Aquí tenemos este dibujo precioso y que espero que ustedes hayan podido hacer algo similar. Entonces, para eso vamos a usar nuestra herramienta de números al azar. Tenemos 28 personas acá. Vamos a tirar números más grandes, ese sí. 21, aparte ese ya había salido antes. 22, 21. Ya. Milena Berríos, puedes manifestarte por medio del chat o con el micrófono como más te acomode. Y vamos a responder, te voy a dar un par de guías con respecto a cómo resolver la siguiente pregunta. ¿Okay? La pregunta que quiero que resolvamos es la siguiente. Bien, ya tenemos la situación dibujada de nuestro problema, que dice 3 personas tirando un bloque de cemento usando cuerdas. 2 personas tiran del lado derecho con fuerzas 20 newton y 30 newton, que son estos de acá, y una persona tira del lado izquierdo con fuerza de 60 newton. Ya está dibujada, entonces ahora nos piden dibujarla, encontrar la fuerza neta. ¿Qué crees tú que significa la fuerza neta? Muy bien, la fuerza total. Ya, entonces, ¿cómo calcularías cuál es la fuerza total en este caso? Fíjate que hay dos fuerzas que están tirando para un lado y una para el otro lado. Ahora nos piden preguntar cuál es la fuerza total. Muy bien, tú misma lo dijiste. Entonces hay una fuerza que está tirando, hay dos fuerzas que están tirando para un lado acá, y ahora lo voy a simbolizar con flechita. Y que está tirando hacia el lado derecho, una fuerza de 30 newton y una fuerza de 20 newton. Aquí voy a poner la de 30 newton más lejos para que se entienda que es más fuerte. Vamos a verlo también por acá. Mientras que del otro lado tenemos una fuerza que tira hacia la izquierda, que es de 60 newton. Entonces la pregunta es, si tienes 20 newton más 30 newton tirando para un lado, para la derecha, y por otro lado tienes 60 newton tirando para el otro lado, para la izquierda, ¿cuánto es la fuerza total?
y hacia dónde. ¿Qué otras personas quieren saber la respuesta? Mándamelo también en el chat de manera privada. Bien, en este caso, fíjense que como tenemos dos fuerzas para el lado acá, muy bien. Muy bien, Agatha. Tenemos hacia el lado derecho 20 newton más 30 newton, así que de este lado, vamos a poner en texto acá, andar un poco más. De este lado tenemos 20 newton más 30 newton, que es igual a 50 newton. Para el lado derecho. Mientras que para el lado izquierdo tenemos solamente los 60 newton de acá. Ahí en este lado no hay nada que sumar. Y si ustedes recuerdan, habíamos hablado que las fuerzas se pueden cancelar si es que tiran de un lado para el otro. Entonces aquí voy a indicar que tenemos una... Ups, y si esto se mueve... tengo que mover los extremos. Tenemos una flecha que va hacia acá. Que es de 50 newton, mientras que por otro lado tenemos una flecha que va a ir hacia el otro lado. Pum. Para acá. Que es de 60 newton. Entonces esto lo vamos a asociar acá y esto lo vamos a asociar acá. Entonces, cuando hagamos el cálculo y veamos cuánto es la fuerza total, vamos a tener 60 newton para un lado, pero eso vamos a tener que restarle los 50 newton para el otro lado. Entonces lo que va a ocurrir es que podríamos simbolizar las fuerzas de ese sentido y la flecha total sería el pedacito que sobra acá, la fuerza neta. Sería el pedacito que sobra a la hora de superponerlas. Entonces, vamos a poner aquí fuerza neta. Hacer 60 newton hacia la izquierda menos 50 newton hacia la derecha igual 10 newton hacia la izquierda. Porque la fuerza es mayor hacia el lado izquierdo. Tenemos 60 en total y para el otro lado tenemos 50 newton. Así que el total de la fuerza neta van a ser 10 newton hacia la izquierda. Y por lo tanto, si la fuerza total son 10 newton hacia la izquierda, aprovechando que Agatha respondió eso, ella podría ayudarnos con la última pregunta que dice, ¿hacia dónde se mueve el bloque? Bien, ¿hacia dónde entonces cree Agatha que se va a mover el bloque cuando estas tres personas, perdón, estén tirando? Muy bien, hacia la izquierda. Justamente hacia la izquierda porque hacia allá es donde apunta la fuerza neta. Excelente. Entonces, en este tipo de problemas, ustedes tienen que considerar todas las fuerzas que están actuando sobre un cuerpo, ver hacia dónde actúa la fuerza neta, ver cuál es la magnitud total de la fuerza neta y hacia dónde actúa, y hacia dónde actúe es entonces hacia dónde se va a mover el cuerpo. Entonces vamos a poner aquí la resolución o respuesta. Respuesta.
la fuerza neta es de 10 newton hacia la izquierda, que es también hacia donde se mueve el bloque. Excelente. ¿Preguntas con respecto a este ejercicio? Aprovechen de preguntar por mientras que yo anoto algunas cosas que van a ser relevantes para la siguiente pregunta. Ya, súper. Por lo general en este curso, en esta parte de la materia, perdón, vamos a hacer todos estos diagramas de fuerzas que reciben un nombre bien particular, que en este momento no recuerdo por qué es ese nombre, lo podemos averiguar más tarde, lo pueden averiguar ustedes también, que se llaman diagramas de cuerpo libre, que muestran un cuerpo de manera simplificada, como este que es un bloque, y las flechas que actúan sobre él son las fuerzas, perdón, eso quise decir, las fuerzas que actúan sobre él están representadas por medio de flechas. Entonces, en este caso son dos fuerzas hacia la derecha y una a la izquierda. Aparte, aquí hay otras, como por ejemplo las fuerzas de gravedad hacia abajo, la fuerza normal hacia arriba que contrarresta la fuerza de gravedad. Y eventualmente puede haber también fuerza de roce, pero de esas fuerzas vamos a hablar en este momento. Entonces, a responder la última pregunta que dice si la masa del bloque del ejemplo anterior es de 50 kilogramos, determina su aceleración. Y para responder eso, tenemos que recordar que la fuerza y aceleración se relacionan con esta fórmula matemática acá, que es la formulación matemática de la segunda ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a masa por aceleración, donde la fuerza es igual a la fuerza neta, o sea, el total de la fuerza que actúa sobre el cuerpo. En este caso, entonces, la fuerza neta es de 10 newton, y eso va a ser igual a la masa del cuerpo, que era 50 kilos por la A, que va a ser la aceleración. Despejamos A y vamos a obtener que A es 10 dividido en 50, que es 0,2. La aceleración del cuerpo es de 0,2 metros por segundo, entonces, al cuadrado. Bien, entonces si es que se dan cuenta, esta parte de la materia no tiene mucha matemática en el sentido usual de matemático hacer cálculos, ¿ok? Sí van a tener que pensar hartas veces con suma, resta y van a tener que ejercitar harto de orientación en el espacio, pero ahí es donde la barrera o el límite entre la matemática y la física se vuelven un poco difusas, ¿bien? Porque esto es bien matemático, pero al mismo tiempo es bien físico. ¿Ok? ¿Dudas con respecto a esto? Por favor, aprovechen de preguntar en un momento antes que volvamos a los ejercicios de nuestro libro de la materia. Ya, vamos entonces a continuar con nuestro libro. Bien. ¿Dónde estábamos? Estábamos por acá, ¿o no? No, nos faltaba más. Newton. 160. Y entonces ustedes pueden recordar los principios de Newton, que aparecen como principios aquí, pero son también los podemos llamar leyes,
Son tres: el principio de inercia, el principio de la masa y de aceleración y el principio de acción y reacción. Ahora que sabemos cuáles son estos principios, vamos a ir a distintas fuerzas que podemos encontrar. La parte de la fuerza neta también la habíamos visto acá, que era perdón, un poco más atrás. Y lo que acabamos de dibujar es un diagrama de cuerpo libre, que es donde se muestra el cuerpo de manera simplificada con todas las fuerzas que actúan sobre él. Ya, vamos entonces a cuáles son estos tipos de fuerzas. Tenemos varios acá y les voy a pedir a algunas personas que lean esto. No vamos a entrar en tanto detalle de todas estas fuerzas. Simplemente me gustaría que las conocieran, porque la verdad es que cómo actúan o cómo se caracterizan, son todas más o menos bien parecidas. ¿Okay? Y en una evaluación yo simplemente les puedo decir, para calcular esta, haga tal cosa. Bien, entonces son varias de las fuerzas básicas que vamos a estudiar, algunas de esas ustedes las conocen. La primera es la fuerza peso. Dice, la fuerza peso o fuerza de atracción gravitacional es aquella que ejerce la Tierra sobre los cuerpos que están en su cercanía. La fuerza peso sobre un cuerpo de masa m se determina mediante el siguiente modelo matemático. La fuerza peso medida en newton es igual a la masa medida en kilos por la aceleración de gravedad, que es 9.8 metros por segundo al cuadrado, que muchas veces la vamos a aproximar a 10. Bien. La fuerza de gravedad, la fuerza de peso es ejercida sobre cualquier cuerpo que tiene masa m en dirección y sentido del centro de la Tierra. O sea, es la fuerza con la que la Tierra les atrae hacia su centro. Y es una expresión de la fuerza de gravedad. Esta es una simplificación de la fuerza de gravedad porque la expresión real es un poco más complicada, pero la vamos a ver más adelante. Yo creo que ya terminando el semestre. Bien. Todos los cuerpos entonces, por tener masa, van a tener un peso, que es la fuerza con la que la Tierra entonces atrae a esos cuerpos, atrae a los cuerpos. Si ustedes se ponen cualquier cuerpo con masa, por ejemplo, yo aquí me puse mi teléfono en la mano, ustedes van a sentir una cierta, van a sentir el peso del teléfono porque el peso del teléfono está actuando sobre su mano. Y la mano tiene una reacción por el tercer principio de Newton, que es la fuerza que su mano ejerce sobre el teléfono, y esa es la fuerza normal, que evita entonces que el teléfono atraviese su mano para seguir moviéndose por acción del peso. O sea, es la fuerza que ejerce su mano sobre el teléfono, es la que contrarresta el peso. Y esa es la fuerza normal, que es la que vamos a ver ahora. Al encontrarnos de pie, ¿qué fuerza impide que nos dirijamos al centro de la Tierra? La respuesta es entonces la fuerza normal, que lleva ese nombre porque, como les decía, siempre es perpendicular a una superficie. Y en matemática tenemos otra manera de llamarle perpendicular a los cuerpos, que es decirles normal. Esta se ejercita de forma perpendicular por una superficie cada vez que un cuerpo se encuentra apoyado en ella. Bien, entonces eso va a pasar si ustedes están de pie en cualquier lugar, si ustedes están no necesariamente de pie, sino que en posición horizontal, si se sientan, si se acuestan en algún lugar, siempre una superficie les va a ejercer una fuerza normal. Bien. ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que yo tomo este lápiz y este lápiz está a una cierta altura sin tener nada firme inmediatamente debajo? Yo solamente lo estoy sosteniendo con mi mano. Si yo lo suelto, no hay ninguna superficie que le pueda ejercer una fuerza normal y por lo tanto cae a merced del peso que tiene, o sea, la fuerza de la Tierra, excepto cuando llega a una superficie, como por ejemplo mi mano, que lo estoy poniendo acá. Entonces ahí mi mano ejerce esta fuerza normal sobre el cuerpo y se cancela con el peso. La fuerza normal muchas veces se va a cancelar con el peso, siempre y cuando los objetos estén horizontales, pero va a haber veces que no, ¿bien? Por eso se dice que la fuerza normal es ejercida de forma perpendicular por una superficie cada vez que un cuerpo se encuentra apoyado sobre ella. Entonces va a ocurrir cuando esa superficie esté horizontal, como en este caso, puede ocurrir cuando esta superficie esté un poco inclinada. En este caso acá, fíjense que la flecha sigue siendo perpendicular a la superficie. Perpendicular quiere decir que está saliendo derechito de esa superficie, como si ustedes clavaran un clavo perfectamente en esa superficie y entrara completamente paradito. Eso significa perpendicular, que el ángulo que está formando con la superficie sea de 90 grados. Y sorprendentemente, también hay una fuerza normal cuando ustedes ponen un cuerpo contra una superficie horizontal. Bien, aquí voy a hacer el ejemplo con mi teléfono. Yo aquí tengo una pared y lo que voy a hacer es, como está en el ejemplo ahí, sostener este teléfono, el teléfono en la pared con mi dedo.
ahí también hay una fuerza normal porque yo estoy con mi mano empujando el teléfono hacia la pared y la pared, por lo tanto, va a tener una reacción que es empujar al teléfono. Bien, y esa reacción entonces es la fuerza normal. Si yo suelto un poco el teléfono se va a deslizar hacia abajo, pero ya vamos a hablar de eso cuando hablemos de fuerza de roce. Bien. Entonces, ¿qué otra cosa pueden anotar de la fuerza normal? La fuerza normal siempre va a ser una fuerza, o la podemos considerar como que siempre sea una fuerza de reacción a algo más. Bien. La mayor parte del tiempo, bueno, siempre va a ser una reacción a la fuerza que ejerce un cuerpo que está apoyado sobre la superficie. Fíjense que la fuerza normal no es la reacción al peso, porque el peso es la fuerza con la que la Tierra les atrae a ustedes o atrae a cualquier otro cuerpo. La reacción a eso es la fuerza que tiene los mismos agentes, pero al revés. Entonces, si la Tierra atrae a su cuerpo, por ejemplo, entonces su cuerpo también atrae a la Tierra. Esa es la reacción del peso. La fuerza normal no lo es. Porque acuérdense que los pares acción y reacción no se cancelan entre sí, porque actúan sobre cuerpos distintos. El cuerpo A ejerce una fuerza sobre el cuerpo B y por lo tanto el cuerpo B ejerce una reacción sobre el cuerpo A. En este caso la fuerza normal y la fuerza del peso actúan ambas sobre el mismo cuerpo. Así que no es un par acción y reacción porque se pueden cancelar. Además de esto, hay varias fuerzas que se llaman fuerzas restauradoras o fuerzas elásticas, que lo que hacen es que, justamente como el nombre lo dice, intentan preservar la estructura que tenga un material. Bien, déjenme ir a buscar un elástico. Tengo varios por acá porque a mis gatos les gusta jugar con elásticos. Vuelvo enseguida. ¿Estás con audífonos? ¿Estás con audífonos? ¿Cómo va? Ya. Super, entonces yo aquí tengo un elástico, que esta es su forma normal, su forma natural, sin estirarla demasiado. Bien, aquí lo único que estoy haciendo es cambiarle la forma, pero no estirándolo. Entonces, si yo quiero hacer pasar que este elástico de quieto a un poco más estirado, yo lo voy a tener que aplicar una fuerza. Y si yo le aplico esta fuerza a algún otro material, como por ejemplo, ¿qué podría ser? Aquí tengo una hoja de papel higiénico. Entonces, si yo lo comienzo a tirar, va a estirarse, pero en algún punto va a ceder. Un elástico, entonces, tiene las mismas propiedades de una hoja de confort. También puede estirarse, pero puede estirarse mucho más antes de romperse. Fíjense que parte de esta distancia, que son más o menos 8 centímetros, y puede estirarse a 20 centímetros, quizá un poquito más. Bien, y la resistencia que sentimos a esa fuerza, porque a ustedes no lo pueden estirar y llegar a estirar así nomás, es la fuerza que son fuerzas intermoleculares. Recuerden que todo material está hecho de moléculas que intentan preservar su estructura. Entonces, si es que yo lo suelto, lo que lo que va a pasar es que el elástico va a volver a como estaba antes. Esa es una fuerza restauradora, entonces, que eh, todos los materiales tienen, porque aunque ustedes no lo crean, todos los materiales tienen cierta elasticidad, algunos más que otros, y eso significa que les va a costar más o menos mantener su forma o volver a su forma si ustedes le ejercen un cambio. Bien, y eso sirve, por ejemplo, para amortiguar caídas. Por ejemplo, los huesos y los músculos son bastante elásticos, aunque no se pueden estirar de esta manera, pero les sirven para absorber impacto. Por lo mismo, ustedes podrían saltar de una altura de 2 metros o algo así, y les puede doler, pueden caer mal quizás, pero no se van a romper huesos. Por favor, no lo intenten, de todas maneras. Bien, si es que caen de pie, por supuesto, porque ahí las fuerzas elásticas de sus piernas, de los músculos de sus piernas y de su espalda absorben gran parte del impacto. En fin, entonces, esta fuerza que ustedes ejercen, si es que estiran poquito el elástico, va a ser poquita la fuerza que necesiten y poquita la fuerza que van a sentir
como oposición. Sin embargo, si necesitan estirarla más, ustedes van a necesitar más fuerza y van a sentir más oposición. Entonces, eso les puede dar una idea de que la fuerza que se necesita para estirar un elástico es proporcional a cuánto se tiene que estirar. Y esa es una ley de matemática que se llama ley de Hooke, que nos dice cómo operan las fuerzas elásticas. Entonces les leo aquí, dice el físico inglés Robert Hooke, que vivía entre 1635 y 1703, publicó un estudio en el que modeló matemáticamente la fuerza restauradora que oponen algunos resortes. Y él lo hizo probando un resorte que estaba colgado y le puso distintas masas. Y como ya sabemos que distintas masas van a generar distintas fuerzas por esta ley de acá, sabemos cuál es la fuerza que ejerce una masa hacia abajo por su peso, se dio cuenta que para el doble de la fuerza, el elástico se estiraba al doble del largo, que es justamente lo que dice acá. Si se ejerce una fuerza externa de magnitud F sobre el resorte, este experimenta una elongación delta X. Recuerden que esta letra griega delta mayúscula, que está representada por un triángulo, representa el cambio en una cantidad. En este caso es el cambio de posición. Y si la magnitud de la fuerza se duplica a 2F, entonces la elongación del resorte será 2 delta X. Entonces, la siguiente expresión es conocida como la ley de Hooke y es válida solamente en el rango de elasticidad del material. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo esto lo estiro demasiado, va a llegar un punto en que el material deja de comportarse como elástico y se va a romper. Lo que le pasó entonces a mi hoja de papel higiénico, porque llega un punto en que las fuerzas son más fuertes de las que puede aguantar y el material simplemente se rompe, como me acaba de pasar nuevamente. Entonces esto también tiene una fórmula que no les voy a pedir que se aprendan, que solamente lo estamos discutiendo acá, y dice fuerza restauradora, que es la fuerza elástica que siente el material, es igual a menos, porque es opuesta a la fuerza externa. Si es que yo dejo fija aquí mi mano izquierda y estiro con mi mano derecha, estoy ejerciendo una fuerza hacia la derecha, pero la fuerza restauradora va a actuar hacia la izquierda. Fíjense que en este momento el elástico está quieto, porque la fuerza restauradora es igual a la fuerza que yo estoy ejerciendo. Y por lo tanto, si yo lo suelto, la fuerza restauradora actúa, dado que ya no tiene una contraparte que la está contrarrestando, y el elástico vuelve a su forma normal. Entonces va a ser menos K, que es una constante de elasticidad, que es una propiedad del material, por cuánto se estira. Esto es una constante muy parecida, o que actúa matemáticamente, perdón, muy parecida a la constante de la aceleración de gravedad, y para obtener la fuerza entonces ustedes deberían ver este material se estira tanto y por lo tanto, dado que tiene una cierta elasticidad, entonces la fuerza restauradora va a ser de tal magnitud. Y esto entonces es posible aplicarlo o estudiarlo, perdón, aquí dice de qué forma comprobaría la ley de Hooke, diseño y ejecutar el experimento. Vamos a ver justamente un video de eso. Entonces vamos a ir a YouTube, yo les voy a mandar el link también de este video por el chat, pero como estoy grabando la clase, después ustedes la van a poder ver ahí. Yo durante el fin de semana voy a subir las clases de esta semana. Ya, vamos entonces a ver procedimiento experimental para la ley de Hooke. Esto tendrá un experimento. Sí. Bien, ahora sí. Springs es resortes en inglés. Una fuerza de tensión, no de tracción. Se está tirando.
Cuando la fuerza está actuando hacia adentro. Es poco común que ustedes se encuentren con eso. La mayoría de las veces los elásticos y los resortes solamente van a ver que se estiren, pero hay algunos materiales que ustedes pueden comprimir, como por ejemplo una esponja. Si ustedes comprimen una esponja y después la sueltan, va a haber una fuerza restauradora que va a devolver la esponja a su forma original, que va a actuar hacia afuera si ustedes comprimen la esponja hacia adentro. Distintos tipos de resortes, no de manantiales. El resorte, no la primavera. Esos jóvenes. Entonces, esto se lo voy a mandar. Y la fuerza que queda, ustedes si es que quieren adelantarse un poco a la materia, como yo siempre les insto a que lo hagan, es la fuerza de roce. Ustedes la pueden ver en su libro de la asignatura. Estaría en la página 156, fuerza de roce por deslizamiento, que aparece acá. 156 y 157, que es la que vamos a ver después de esto. Pero, denme un momento. Tengo aquí mi calendario y ya les mandamos a las redes de contenidos para verificar qué fecha vamos a tener una evaluación en física, donde vamos a evaluar justamente las leyes de Newton. Y va a ser del 25, de vuelta de la semana de fiestas patrias. Bien, de la semana del 18 de septiembre. Entonces, el día 25 vamos a tener una evaluación donde vamos a evaluar fuerzas, leyes de Newton y esas cosas, ¿ok? Con los profes estamos cambiando a Google Classroom, así que la mayoría de las evaluaciones van a ser ahí, ¿ok? Ustedes van a tener que entregarlas por esa vía, ya no por correo. Que a mí me parece genial. Vamos a hablar eventualmente en clases de eso. Y hay algo más que tenía que comentarles antes de pasar, que tiene que ver, esto también le pueden pedir más detalles al profe con la que tengan en la siguiente hora, ya estoy quedándome con poco tiempo, que tiene que ver con algunas actividades que vamos a hacer la próxima semana. Aquí está. No, esto no es. Voy a dejar de grabar para no alargar más el video.